Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. A desarrollarlos. Entonces, el título de nuestra enseñanza para este día, acá en Colombia, sábado 1 de julio del 2023, es ¿dónde estás, corazón? Pregunta, ¿dónde estás, corazón? Por ahí me decía mi esposa que sonaba como a canción. Bueno, pues yo ni idea, no sabía de esas cosas, pero no fue ni con esa intención ni nada, pero me decía mi esposa y se suena a canción. Bueno, Mateo capítulo 6 es nuestro primer texto, vamos allí de una vez. Mateo 6, este texto nos va a servir como introducción, como texto de base, y vamos a mirar allí algunas cosas, saludando a Andrés Molano, a Nico si está por ahí desde Pereira. Muy bien, Mateo capítulo 6, versículo 19. Si lo tienen me levantan la manito para poder avanzar acá. Entonces ustedes me acompañan ahí en la lectura. Yo les voy a leer el versículo 19 y 20, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Y en el versículo 21, que ahí sí lo tenemos en la Reina Valera, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Estamos? Eso es lo que le da título a la enseñanza, ese último verso. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús dijo algo claro y definido. Él dijo que donde está el tesoro de alguien, allí va a estar su corazón. Estas son palabras de Jesús, lo que acabamos de leer. Y para saber dónde está el corazón, y hablando de nosotros, para saber dónde está nuestro corazón, es necesario saber qué consideramos nuestro tesoro. ¿Sí? Porque donde está el tesoro, está el corazón. Y el corazón está donde está el tesoro. Entonces es necesario preguntarnos, y a través de la enseñanza vamos a considerar qué es el tesoro realmente, o lo que nosotros consideramos algo valioso en nuestra vida. Un tesoro es algo valioso. El corazón, lo hemos hablado alguna vez, el corazón, cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al centro de las emociones y de las decisiones de una persona, ¿sí? Ese es el corazón, eso es lo que se define como corazón. Y hablando del corazón, o sea, todos los seres humanos tienen corazón, porque todos los seres humanos tienen sentimientos y toman decisiones. Pero cuando hablamos del corazón del creyente es un poco diferente, porque el corazón del nacido de nuevo está compuesto por todos los elementos del alma, que son los pensamientos, que son los sentimientos y que es la voluntad, pero más la conciencia, que es la parte o el elemento principal del espíritu. Entonces el corazón de un creyente es diferente por naturaleza al corazón de una persona que no conoce al Señor. Porque el corazón del creyente tiene conciencia de Dios, conciencia de la realidad de Dios, de la existencia de Dios. Y este texto, pues el Señor lo estaba hablando para personas judías, se supone personas que conocían del Señor. Hay una tendencia humana en el ser humano y es de guardar cosas valiosas. Todos lo hacemos cuando tenemos algo que consideramos valioso, algo material, algo físico que para nosotros es valioso. Nosotros tenemos mucho cuidado con este tipo de cosas y es normal que lo hagamos, ¿sí? Y algo que es muy muy valioso y que de pronto no lo usamos mucho, pues lo guardamos en un lugar donde creemos que está protegido. Pero hay algo más en lo profundo del ser humano, ¿sí? En lo más entrañable del ser humano, y es que Jesús habló de dos señores que en alguna otra ocasión hablamos, no es tanto el tema, pero
pero ahí adelantico, si ustedes miren el versículo 24, que Jesús está hablando acerca de amor, de amar, y en el versículo 24 Él dice esto, dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro, no se puede servir a Dios y al dinero. Está en el mismo contexto de lo que estamos leyendo, donde Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Y Él se refiere allí al tesoro en las riquezas materiales o al tesoro guardado o puesto en el Señor. Bien, entonces, el asunto, digamos, por ejemplo, acá en todo esto, todos en la vida queremos tener cosas buenas, y eso no está mal. Todos queremos tener cosas buenas, todos queremos comer bien, todos queremos vestir bien, poder tener oportunidades de algún viaje, qué sé yo. Todo esto está bien, ¿sí? Querer una buena comida, querer buena ropa, que todas estas cosas están bien, está bien. Pero mire lo que dijo Jesús ahí adelantico, el versículo 31. Versículo 31. El problema es cuando se pone un énfasis de la vida de un creyente en estas cosas. Jesús dijo, así que no se preocupen, yo leo en la Nueva Traducción Viviente, pero allá es casi parecido. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Bien? Entonces, está bien nosotros querer tener cosas buenas, pero el problema, y hablando en el caso particular de la mayoría de gente o toda la gente que está sin el Señor, tiene tendencia a vivir afanada o a vivir preocupada por lo que ha de vestir, por lo que ha de comer, es decir, viven preocupadas por su presente y por su porvenir. Pero Jesús dijo todavía en el Antiguo Pacto, y aún les dijo allí, no se inquieten o no se preocupen por estas cosas, ni lo que tienen, ni lo que van a comer, ni lo que van a beber, ni lo que van a vestir, porque el común o el pensamiento común de la gente normal es vivir preocupado por esas cosas. Dice, pero ustedes no van a ser así, porque su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Ahora, eso fue antes de la cruz. Cristo ya hizo provisión por todas esas cosas. Cristo ya consignó todo lo que usted y yo necesitamos para la vida y la piedad. Pero Jesús les estaba diciendo allí a personas no nacidas de nuevo, judíos, no nacidos de nuevo, les estaba diciendo, no se afanen por esas cosas. Entonces, hablando acerca del corazón, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el tesoro de una persona? El corazón de una persona está ligado a lo que considera valioso. Está ligado a lo que considera valioso. Por eso para las personas sin el Señor se aferran tanto a cosas de esta tierra. Y hoy vamos a hablar acerca, hablando de esta pregunta, ¿dónde está el corazón? ¿Sí? Pensemos nosotros dónde está nuestro corazón o dónde debiera estar nuestro corazón y preguntémonos quién es o qué es el tesoro en nuestras vidas. Porque pueden estar en cuatro cosas que las voy a mencionar. El corazón puede estar en las posesiones, el corazón puede estar en las posiciones, el corazón puede estar en las relaciones o el corazón puede estar en Cristo. Cuatro cosas. Hoy vamos a hablar de estos cuatro como momentos o situaciones que se dan en una persona. Hablemos un poco acerca de esto, el corazón en las posesiones. El corazón en las posesiones. Si hay un ejemplo claro en la Biblia acerca de cómo los bienes materiales y cómo el dinero se puede convertir en un estorbo para conocer a Jesús, es la historia de un joven rico que ahí está en Marcos capítulo 10, vamos a ir allí, Marcos capítulo 10, historia conocida también, pero vamos a verla dentro del contexto de esta enseñanza, cómo el corazón puede estar en las posesiones. Y este es el ejemplo más claro, o uno de los más claros, que uno puede encontrar en la Biblia de lo que es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Marcos 10, versículo 17.
Marcos 10, versículo 17. Dice así, ¿están allí? Van levantando la manito para yo saber que están. Ok, Marcos 10, 17. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Versículo 19. Pero para contestarle, habla Jesús, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió, dice que un profundo amor por él. Y le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Versículo 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga, dice en esta versión. Allá creo que en la Reina Valera dice que se puso triste. Dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. El corazón de una persona puede estar en las posesiones. Y este hombre nos muestra claramente que ante el encuentro con Jesús, Jesús le ofrece a este joven, le ofrece un tesoro en el cielo. Le ofrece un tesoro en el cielo. Todo lo que estamos hablando referente a tesoros, a riquezas. Y Jesús al joven le ofrece un tesoro en el cielo. Pero el joven prefirió o escogió el tesoro que tenía en la tierra. El tesoro que tenía en la tierra. Cuando Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo, entrégalo a los pobres y ven y sígueme, dice que él se puso triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que él a Jesús realmente no lo conoció como Señor, no lo conoció como Salvador, y la esperanza y la confianza de este hombre, de este joven, estaba puesto ¿en qué? En sus posesiones. Entonces, cuando Jesús le tocó el bolsillo a este joven, ya no quiso saber más de él. Cuando Jesús le habló acerca de cuestiones materiales o financieras, ya no quiso saber más de él. Y la razón es simple, porque donde está el tesoro, allí está el corazón. ¿Sí? Usted tal vez puede conocer gente así, o tal vez en algún momento usted lo pensó. Pero cuando una persona no conoce del Señor y le hablan acerca de honrar al Señor con las finanzas, o incluso tal vez a usted, si todavía no lo hace, si le hablan de honrar al Señor con las finanzas, muchas personas lo que hacen es cerrar el corazón, porque su confianza no está en el Señor. Su confianza está en lo que producen, en las riquezas, en los bienes materiales. Tienen más confianza en eso que lo que confían en el Señor. El apego a las posesiones, miren esto que esto es importante, el apego a las posesiones esto le sucede no solamente a los que tienen mucho, porque alguno dirá, no, sí, los ricos son muy apegados a su dinero, aquí no hay ninguna persona adinerada. Y podríamos decir, no, sí, eso, los ricos pueden ser muy apegados a su dinero y para ellos su dinero puede ser su Dios. Sí, para muchos es así. Pero eso no tiene que ver solamente con las personas que tienen muchos recursos o mucho dinero. El asunto de la avaricia y del apego a las cosas materiales también tiene que ver con las personas que tienen poco. Porque el problema de la avaricia no es un problema de cantidad, es un problema del corazón. Hay personas que tienen mucho dinero y no son apegadas al dinero. Y hay personas que casi no tienen y son apegadas al dinero. La avaricia en el corazón humano no es cuestión de ricos, sino que también es cuestión de pobres. Las personas viven, por ejemplo, pensemos en esto, muchas personas viven con miedos terribles acerca de perder lo material que han conseguido. Cuando una persona tiene esos miedos, yo sé que usted y yo necesitamos cuidar lo que el Señor nos ha dado. Si usted tiene un carro, si usted tiene un vehículo, usted no lo deja tirado en cualquier lugar.
usted tiene cuidado, dejarlo en un lugar seguro, que alguien esté poniendo cuidado. Pero hay personas que viven con miedos impresionantes. A toda hora están pensando, me van a robar, me van a quitar, se van a meter a la casa, me van a quitar esto, me van a robar lo que tengo en la cuenta, me van a quitar tal cosa. Y viven más, y hablando de personas que se supone creyentes, viven más conscientes de los miedos acerca de perder algo que realmente de la confianza que necesitan tener en el Dios que da toda provisión, y que el Dios mismo que da es el mismo que guarda, es el mismo que protege. Pero saben que eso, la confianza en los asuntos financieros y económicos, esa real confianza está dada o se revela en los corazones de las personas que han aprendido a honrar al Señor con sus bienes materiales y económicos. Porque las personas que no honran al Señor con sus bienes materiales y económicos, pues esas personas naturalmente viven con miedos, porque no dependen del Señor. Pero para los que hemos experimentado esto, cuando uno confía plenamente en el Señor y uno lo honra a Él, uno sabe que el que guarda las cosas de la vida es Él, no nosotros. Que Él es el que tiene su protección sobre nosotros, no nosotros mismos. Ningún ser humano tiene la habilidad y la capacidad para proteger sus propios bienes. Por eso Dios siempre dispuso la confianza en Él, la dependencia de Él, para que Él sea el que proteja y el que guarde. Y eso es mucho mejor. Da certeza, da seguridad. Entonces, las personas que no confían en el Señor en ese aspecto de la vida, en su aspecto financiero, que no lo honran a Él, pues a menudo viven con miedos acerca del presente y acerca del porvenir. Es decir, viven con angustias. Ay, me van a quitar el trabajo, se me va a acabar este dinero que tengo, o me van a robar, o se me va a dañar eso. Y viven con miedos, viven con angustias. Pero eso no pasa, y no debería pasar, con una persona que plenamente confía en quién es su provisión, quién es su guardador, pero que lo sabe, no porque lo sabe en la mente, sino porque tiene la experiencia revelada de que cuando lo honra, el Señor ya ha dado una protección en la vida para los hijos. Mire, ninguna posesión da seguridad. Las personas que son más adineradas y que tienen su confianza en el dinero, siempre quieren tener más. Yo les digo, aquí no hay personas adineradas, pero las personas que son adineradas y que tienen su confianza en los bienes materiales, nunca nada es suficiente, porque siempre hay otro que tiene un poquito más, y siempre están con miedos, y siempre quieren acumular más, porque a ellos es una falsa confianza, que quieren encontrar seguridad en los bienes materiales que tienen. Y el asunto es que ningún bien material da seguridad, porque a ninguna persona de esta tierra que se muere la entierran con trasteo, o no se lleva nada para el otro lado. Viven con esa desconfianza, pero ninguna posesión puede dar seguridad. Las cosas de esta tierra vienen y van. Las cosas de esta tierra hoy están y mañana ya no están, ¿sí? Pero lo que sí da confianza y da certeza es tener un corazón afirmado en la fe. Eso sí da seguridad. Un corazón que sabe quién es el Señor, que depende de Él, que sabe que Él está todo tiempo, que Él es la fuente de toda provisión, más allá de cualquiera que sea la situación que ahora se pudiera estar viviendo, porque en los tiempos de escasez, cuando una persona ha honrado al Señor, sabe que su provisión viene del Señor, y en los tiempos de abundancia, sabe que su corazón no se va a enorgullecer y a jactar, a pensar que uno depende de sus propias fuerzas. Y Jesús en la tierra, Él tuvo una vida sobria en sus posesiones. Nosotros hemos creído, y gracias a Dios, que hemos podido ver la palabra como es. Jesús no caminó como pobre en esta tierra. Jesús no fue pobre. Esa es una idea rara y religiosa que hay acerca de Jesús, pero Jesús no fue una persona pobre. Pero Jesús tampoco fue una persona que vivía en la opulencia, porque no le interesaba eso. No era el plan del Señor, no era el plan del Señor tener ese tipo de vida. Jesús tuvo una vida sobria en sus posesiones, en su vida financiera. Pero lo que sí podemos ver a través de la palabra y de la vida de Jesús es que Jesús tuvo lo suficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos queda y lo que vemos de Jesús. Él tuvo lo suficiente, a Él no le hizo falta. Él tuvo lo suficiente para llevar a cabo lo que Dios quería que Él hiciera. Ahora entonces nosotros
No tenemos corazones de mendigos, pero tampoco corazones opulentos donde se confunde la fe con la vanidad de la presunción. Nosotros no estamos ni en el extremo de la mendicidad, ni tampoco con corazones que tienden a la opulencia, como quien dice los hijos de Dios, porque se dice que los hijos de Dios tienen que vivir con la mejor marca de ropa y la mejor lugares y lo mejor, todo eso. Eso es una fantasía. Realmente eso es algo que se vende desde una corriente del Evangelio, pero la Biblia lo que habla acerca de los hijos de Dios es que los hijos de Dios necesitamos tener una vida sobria, es decir, confiada, dependiente del Señor. Y gracias a Dios por los que hay en el cuerpo de Cristo que son adinerados, pero que tienen la conciencia de que ese dinero es para sembrar en la obra, para expandir la obra, para sembrar y para que personas vayan a otros lugares a predicar el Evangelio. Pero el corazón, que cierro este punto, el corazón puede estar en las posesiones. El corazón de una persona puede estar allí. Si una persona tiene su tesoro, lo que es valioso para la vida de esa persona es lo que tiene, las posesiones, sean poquitas o más o menos, o sean muchas, pero si esa persona tiene el corazón allí, pues obviamente ese corazón está mostrando, o esa persona está mostrando que sus riquezas son las posesiones y nadie puede servir a dos señores, porque amar a uno y aborrecer al otro, Jesús dijo, no se puede servir a Dios ni a las riquezas. Segundo punto, el corazón en las posiciones. Primero en las posesiones, en las cosas materiales económicas, pero segundo, el corazón en las posiciones. Vamos a mirar Lucas 11, versículo 43. Lucas 11, versículo 43, y ahora volvemos a Mateo. Bueno, hagamos una cosa, vayan a Mateo más bien, qué pena con ustedes, vayan a Mateo 23, yo les leo el texto de Lucas 11, que es un solo versículo, pero vayan a Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 5, y lo van a tener allí. Mateo 23, versículo 5. ¿Me levantan la manito cuando lo tengan? Bien. Voy a leerles el de Lucas 11 y ahorita leemos el de Mateo. Lucas 11, 43 dice lo siguiente. Jesús le está hablando a los fariseos de una manera fuerte y le dice, ¡ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! Es decir, él estaba hablando a los fariseos, a este grupo de personas súper religiosas, que les encantaba tener una apariencia y les encantaba ocupar los lugares de privilegio, les encantaba llamar la atención hacia sí mismos, les encantaba las primeras sillas en las sinagogas. Ustedes saben que por lo general en las reuniones, eso es cultural casi a nivel mundial, pero eso es cultural que casi siempre las primeras sillas en un evento, una reunión, están como reservadas para personas que tienen algún grado o a quienes se les va a dar un grado de honra. Eso pasa, al menos cuando hay una invitación formal. Bien, ahora miren Mateo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Está hablando de los fariseos. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas. Dice aman. O sea, les encanta estar en los primeros lugares, en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, para ellos mostrarse que son personas de influencia. Dice, y también aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, que quiere decir maestro. Jesús está hablando entonces acerca de personas que llaman la atención hacia sí mismo, el corazón en las posiciones. Hay personas que aman mucho tener un lugar de dominio, de influencia, o personas que les hace falta demasiado que les den reconocimiento. Yo sé que todos en alguna vez necesitamos alguna clase de reconocimiento, ¿sí? Por las demás personas, eso está bien. Pero aquí se habla de las personas que aman el reconocimiento, aman las posiciones, aman la fama. Y cuando uno piensa en este mundo moderno,
se llega incluso, por ejemplo, a este extremo se ha llegado de pensar, porque ese pensamiento está en las nuevas generaciones, que una persona, si no está en las redes sociales y si no tiene seguidores, no existe. Ese es el pensamiento que hay ahorita en medio de las nuevas generaciones. Si no está en las redes sociales y si no tiene seguidores, no existe. Porque se enfatiza demasiado en una posición de influencia o que se sepa quién es para poder considerar que esa persona tiene una valía, ¿sí? Entonces, si la persona no tiene seguidores, si la persona no está en las redes sociales, no existe, y esa persona tiene una existencia miserable. Ese es el pensamiento que se está gestando en las nuevas generaciones. Ahora, mira, a los fariseos les encantaba tener reconocimiento de la gente, les encantaba. Amaban ser populares, amaban que les dijeran, uy, usted como ora de harto, usted como ora de bonito, porque ellos se paraban en las esquinas de las plazas y empezaban a hacer largas oraciones, para que les dijeran, uy, qué espirituales son. Y entonces y ellos, digamos, por ejemplo, también amaban eso, en las reuniones, como dice allí, les gustaba hacerse en los primeros lugares para que dijeran, uy, es gente importante. Si se están haciendo allí, es gente importante, ¿sí? Entonces, en este mundo moderno, aún esto ha permeado tanto la iglesia, que ese fariseísmo también se muestra en medio de la iglesia, cuando uno ve, por ejemplo, en redes sociales, a supuestos creyentes que parecen ser más modelos comerciales que hijos de Dios. Encuentra uno muchísimo, artistas, cantantes, escritores, predicadores, cristianos, que cuando uno los ve parecen que fueran más modelos de televisión, parece que estuvieran más haciendo propaganda o que fueran común y corriente como los demás, que realmente como si fueran hijos de Dios. Pero no hay nada diferencia del uno con el otro, pero en el fondo lo que hay en la mayoría de ellos es el querer llamar la atención hacia sí mismo. Ese es el fariseísmo moderno que hay ahora en medio de la iglesia. Ahora, Jesús fue famoso, Jesús fue muy famoso, pero Jesús no tuvo problemas con la fama, porque a Jesús no le interesaba eso. Jesús fue conocido por su mensaje. Jesús fue conocido por su vida, porque Jesús representó al Padre en plenitud. Él representó al Padre en plenitud. Entonces uno agradece con los creyentes que tienen un grado de fama, que tienen influencia, pero que no niegan lo que son, que hablan de Cristo, predican a Cristo, no mezclan el mensaje, no lo maquillan, sino que son claros y directos con el mensaje. Pero los otros sí parecen modelos de televisión, parecen artistas común y corriente, porque uno los ve allí, pero nunca hablan de Jesús. Aman las posiciones. Para muchas personas, su posición se ha convertido en su tesoro, la posición que tienen en una familia. Por ejemplo, a los que en medio de una familia les ha gustado como tener el dominio, el control de la familia. El que dice, esta familia va para este lado, va para allí, y para donde quieran llevan la familia. Y a personas les encanta tener ese control dentro de los ámbitos familiares, dentro de una empresa, incluso dentro de la iglesia, que es lo que estaba hablando, y eso se ha convertido en su tesoro. Porque para estas personas que tienen ese amor, o que tienen el corazón en las posiciones, el valor de ellos está dado por lo que otros dicen de él, por lo que otros valoran de él, y por eso cuando estas personas que han estado en esas posiciones sienten que están dejando de ser el centro de atención, entonces se sienten mal. O sea, este tipo de personas que aman las posiciones, cuando no sienten que son el centro de atención, empiezan a sentirse muy mal. Empiezan a sentirse raros y extraños. Son las personas que les encanta ser oídos, pero poco oyen a otros. Les encanta hablar, pero cuando otros hablan no es tan importante. Son los que se sobrevaloran lo suyo, lo que ellos hacen o lo que ellos dicen, pero menosprecian lo de los demás. Aman las posiciones. Son los que, aunque no lo dicen, se consideran indispensables para la vida de otras personas.
Hay personas así, que se consideran indispensables para la vida de otras personas. Es decir, básicamente en el corazón lo que piensan es, si yo no estoy, esta persona no es nada en la vida, o nunca va a poder llegar a ser nada. El mundo gira alrededor de ese ego, y cuando no se les tiene en cuenta, o cuando no son atendidos, se enojan mucho, se enojan. Ahora, cuando Cristo viene a un hogar, cuando Cristo se manifiesta en una familia, Él empieza a derribar esas dependencias humanas. Y a todos los que llevamos tiempo con el Señor hemos pasado por allí. Él empieza a derribar todas esas dependencias humanas. Porque el Señor Jesús viene y se revela en la vida de una persona para que deje de estar dependiendo de otros y solamente dependa de Él. Y cuando Cristo se revela a una familia, empieza a cortar, a romper con ese dominio, con ese egocentrismo. Entonces, cuando Cristo se empieza a revelar a una familia, se empieza a convertir, para los fariseos, se convierte en una amenaza, porque los fariseos, el que ama las posiciones, creen que si pierden su posición no valen nada. Centran su valor en las posiciones. Y vemos entonces, por eso uno ve a personas que endiosan a otros, colocan a un lugar en una persona, y hay personas que les encanta que les den ese lugar, ¿sí? Pero cuando Cristo viene, Él viene y rompe todo yugo de opresión, porque cuando lo conocen a Él, entonces aprenden a dar respeto a las personas, pero a reconocer a Cristo como autoridad suprema y como el único Señor de su vida. Y eso es lo que pasa en los hogares, en las vidas. Cuando Cristo viene a una familia, Él empieza a remover todas esas posiciones, y Cristo empieza a revelarse y a manifestarse en medio de esa casa y a decir, yo soy el Señor, yo soy el que vengo a ordenar, yo soy el que vengo a corregir, yo soy el que viene acá. Por eso cuando en un hogar hay una persona que ama al Señor y que cree en Él como su Señor y Salvador, y tiene comunión con Él y es enseñado en la palabra, el Señor empieza a remover en medio de esta familia una cantidad de situaciones, porque empieza a poner un orden. Porque normalmente en todas las familias casi siempre hay una persona que es la que controla, casi siempre hay una persona que es la que dirige, y esta es la que dice, y esto es lo que se hace, aun cuando lo que dice que hay que hacer vaya en contra de lo que es la verdad y la palabra. Pero cuando Cristo viene, Él empieza a ordenar, porque para muchas personas el corazón está en las posiciones. Sus riquezas son las posiciones, la influencia, el dominio que puede tener sobre otros. Pero todos los que tienen un encuentro real con Jesucristo, empezamos un camino donde las antiguas posiciones frente a la vida y frente a las personas son ordenadas para ocupar el lugar correcto. Porque donde está el tesoro, allí también estará el corazón. Para algunas personas las posiciones de influencia son su pequeño trono, y desde ese pequeño trono quieren gobernar a otros para llamar la atención y sentirse alguien en la vida. Pero cuando alguien conoce a Cristo y madura en Cristo, entonces deja de usar tanto el pronombre yo, y habla más del poder y de la gracia de Cristo que lo faculta para todo. Usted se va dando cuenta en la vida qué tanto madura y qué tanto ha madurado en el Señor, porque usted mismo se va a encontrar muchas veces hablando o de yo hago esto, yo tengo esto, yo puedo tal cosa, yo lo hago mejor. O cuando usted empieza a hablar, a madurar y a entender que usted no es nada por usted mismo, y que lo único que fluye de nosotros, que realmente tiene valor, es la vida de Cristo en nosotros. Su gracia nos faculta para poder hacer las cosas que necesitamos hacer en esta vida, pero se trata de Él y no de nosotros. Tercero, el corazón en las relaciones. El corazón en las relaciones. Mire, Abraham en un monte muy alto, en el monte Moriah, aprendió que no hay relación más fuerte y poderosa que la relación con Dios. No hay relación, no debe de haber, y no hay realmente en la experiencia humana
No hay relación más fuerte y más poderosa que la relación con Dios. Y que sin esa relación, las otras relaciones no tienen un sentido pleno. Es decir, si usted no tiene una relación plena, profunda con el Señor, cualquier otro tipo de relación va a carecer de sentido real y profundo. Esta es una de las, en cuanto a las relaciones, es de las verdades más sencillas pero profundas que hay. Génesis 22, vayan allá al comienzo, a Génesis rápidamente. Génesis capítulo 22. La historia conocida, yo se la leo acá, versículo 2. El Señor le habla a Abraham y le pide a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y le dice en el versículo 2, toma tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, a los hijos se aman, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Paréntesis un poquito, pero ustedes ya hemos hablado mucho de la historia, pero Abraham no se levanta temprano porque dice, uy, hay que hacerlo y qué contento que estoy, voy a sacrificar a mi hijo. No, Abraham no se levanta temprano por eso. Abraham se levanta temprano porque simplemente no durmió. Así de simple. ¿Quién va a dormir sabiendo que va a entregar al hijo? No durmió. Se levanta temprano, alista todo lo que hay que alistar y sencillamente sale al lugar que Dios le había indicado. Versículo 4. Al tercer día de viaje, 3 días de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, versículo 5. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Es una imagen hermosa, juntos hacia el monte de la adoración, juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8, Dios se proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham, así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Versículo 10. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo único. Esa palabra temer a Dios. Recuerden que en el nuevo pacto es la misma palabra para amar o para adorar, en el nuevo pacto. Versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Mire, el problema no era que Abraham amara a su hijo, es lo normal, es lo lógico, amar a su hijo, sino que al parecer, por todo el texto, por todo el contexto de la historia, al parecer Abraham estaba viendo la vida a través de su hijo Isaac. Ese fue el problema. No que lo amara, sino que estaba viendo su vida a través de su hijo Isaac y no a través de lo que Dios le había dicho. Este es el problema con las relaciones. El problema con algunas relaciones no es la relación, sino el lugar que ocupa la persona en la relación. En algunos casos el problema sí es la relación, pero en otros casos el problema no es la relación, como con Abraham y con Isaac. El problema no era relación, esa relación había sido dada por Dios. Esa relación era un regalo de Dios. Sin embargo, por todo el contexto, por el tiempo no lo podemos hablar de los detalles, pero por todo el contexto de la historia, Abraham estaba viendo la vida a través de Isaac y no a través de lo que el Señor le había hablado.
Y por eso es que el Señor le dice, entrégame a tu hijo, a quien amas, entrégamelo. Y Abraham, hacía más de 20 años no había escuchado la voz de Dios, o por lo menos en el registro bíblico no aparece, más o menos 20 años, un poco más, que no había escuchado la voz de Dios, y Dios le habla y le dice, entrégame a tu hijo, a quien amas. Miren, las relaciones fácilmente toman un lugar inapropiado cuando se pierde de vista lo que el Señor dice en la palabra acerca de ellas. Y esto nos puede pasar a todos, y en las relaciones en todas las esferas, entre esposos, padres e hijos, hermanos, novios, lo que sea. En todas las relaciones, fácilmente una relación puede tomar un lugar inapropiado cuando se pierde de vista lo que el Señor dice en su palabra acerca de esa relación, o lo que en lo particular Él nos ha hablado. Personas pueden decir amar a Dios. Muchas personas pueden llegar a decir que aman a Dios, pero ese amor muchas veces suele estar condicionado a la relación con personas cercanas. Es decir, aman a Dios mientras el Señor consienta las relaciones que tienen, o mientras el Señor las aprueba. Y esto es lo maravilloso de la vida de Abraham, que el Señor tocó una relación única, era el hijo de la promesa, era el hijo prometido. Recordemos que Ismael ya se había ido, era el único hijo que Abraham tenía en ese momento, no había más, y el Señor le dice, entrégamelo. Pero aquí es donde se ve la profundidad de una persona, porque cualquiera puede tener una debilidad y desviar la atención de Cristo y poner el corazón en una relación. A cualquiera le puede pasar. Pero cuando una persona tiene claridad de quién es el Señor, de lo que Él ha hablado, de lo que Él dice en su palabra, rápidamente se sacude y coloca las relaciones en orden. Porque Abraham no se puso a chistar con el Señor o a decirle, ¿por qué me lo pides si tú me lo diste? ¿Por qué me lo pides si yo es mi hijo y yo lo amo y con qué me voy a quedar yo? No se enojó con Dios, no discutió con Dios, no renegó, aunque le dolió, caminó en lo que el Señor le dijo. Porque cuando una persona tiene palabra dentro, entonces, aun cuando su corazón se ha desviado y lo ha puesto en una relación, pero cuando tiene palabra, esa misma palabra rompe lo que tiene que romper en el alma para que esa relación sea puesta en el lugar correcto. Porque nuestro tesoro no puede estar en las relaciones, hablando de las relaciones humanas, no puede estar en las relaciones humanas. El corazón puede estar en una relación y no en el corazón puede estar en una relación y no en el Señor, y la persona no darse cuenta, porque la persona cree que su corazón está en el Señor, pero no. Su corazón está ligado a una relación y vive su relación o su comunión con Dios a través de esa relación. Entonces, es como todo un revuelto, pero en últimos, personas pueden estar involucradas en una situación, en una relación, donde allí está el tesoro y no está realmente en el Señor. Esto le pasó a Abraham. Por eso el Señor le dice, entrégamelo. Él lo entregó, en el corazón lo entregó, y cuando lo iba a sacrificar, el Señor le habló y le dice, no lo hagas, no lo sacrifiques, porque ahora ya sé que tú me amas. Ahora sé que no me negarías ni a tu propio hijo. Es decir, se colocó en orden la relación, porque Abraham no podía ver la vida a través de su hijo Isaac, sino a través de lo que el Señor ya le había hablado varias veces anteriormente. Y usted y yo no podemos ver nuestra vida a través de la relación con alguien. Necesitamos ver nuestra vida a través de aquel que nos salvó, que nos llamó y que es nuestro Señor y Salvador. Cuando vemos la vida a través del Señor, entonces encontramos el verdadero tesoro.
Si el tesoro es mayor, si el tesoro mayor en tu vida es un esposo, o una esposa, o un hijo, o un padre, o un hermano, o un novio, o una novia, ese tesoro inclinará tu corazón por senderos extraños. Me cuidado, lo voy a repetir. Si el tesoro mayor en nuestra vida es un esposo, o una esposa, o un hijo, una hija, un hermano, un novio, una novia, ese tesoro va a inclinar el corazón por senderos extraños. Mi esposa es un regalo maravilloso del Señor. Y es un tesoro que el Señor me ha dado, pero mi corazón no puede estar allí. Y no puedo ver mi vida a través de ella. Necesito ver mi vida a través de aquel que me la dio. Lo mismo con Abraham, lo mismo con cualquiera. Abraham no podía ver la vida a través de Isaac, sino que necesitaba ver la vida a través del que se lo dio. Es diferente, totalmente diferente. Porque tarde o temprano, cualquier relación donde se vacía el corazón sin la guía del Espíritu de Dios, se va a convertir en un tesoro, pero en un tesoro de hojas y de paja que se consume con el fuego. Se convierte en un tesoro, pero en un tesoro de hojas y de paja que se consume con el fuego. Las relaciones, Fabián, por favor, cierra el micrófono, gracias. Las relaciones dominan al ser humano cuando éstas se convierten en el centro de la vida. Si una relación se convierte en el centro de la vida, va a dominar. Por eso hay personas cuyas vidas giran en torno a los deseos de otras personas. Incluso aquellos deseos que consideran propios están sometidos a los sentimientos de otra persona. A ese punto se llega. El corazón en las relaciones. Pero gracias a Dios por ejemplos como Abraham. Él estuvo centrado en Isaac por un tiempo, pero la voz de Dios vino para romper el imperio del alma. Y eso es glorioso. La voz de Dios viene para eso. Abraham entregó a su hijo desde el corazón y cuando lo iba a sacrificar, Dios se lo devolvió como en una resurrección. Y luego de esto, ¿sabe qué vino? La multiplicación. Usted luego lo ve. Pero luego de esto vino la reafirmación de la promesa y vino la multiplicación de la descendencia de Abraham, como Dios le había dicho. Las relaciones nos pueden hundir o nos pueden elevar. Y esto depende, ¿sabe de qué? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde esté nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y por último, el corazón en Cristo. Miren este texto, vayan allí rápidamente. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. Hablando de Cristo, el corazón en Cristo. Hemos visto el corazón en las posesiones, el corazón en las posiciones, el corazón en las relaciones, pero esto es lo que es para nosotros, los hijos de Dios, el corazón en Cristo. Colosenses 2:3, lo leo aquí. En Él, en Cristo, están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí lo lee? ¿Dónde están los tesoros de un creyente? Cristo y solamente Cristo. En Él. Miren, no hay bien fuera de Cristo. No hay nada bueno fuera de Cristo. Todo lo bueno que usted puede tener en su vida solamente viene de Él, de nadie más. Porque todos los tesoros están escondidos en Cristo y nos están siendo revelados por el Espíritu. Bien, en Cristo están todos los tesoros. Y esto quiere decir que solo en comunión con Él se da un apropiado orden de importancia en cada esfera de la vida. Si Cristo es nuestro tesoro, entonces Él nos va a enseñar los tiempos, los recursos propios de cada lugar, propios de las posesiones, propios de las posiciones, propios de las relaciones, pero el centro es Él. El tesoro es Él. Cuando Cristo es nuestro tesoro, entonces las demás cosas toman un valor apropiado. La familia es maravillosa, gloria a Dios. La iglesia, toda la relación con la iglesia, lo que podemos hacer, nuestro trabajo, nuestra vida financiera, todo, la diversión, todas son cosas buenas.
Pero cuando Cristo es el centro, Él es el que ordena, Él es el que dirige, Él es el que dice, las cosas son así. Él es el que da orden, porque Cristo es el gran tesoro. Todos los escritores del Nuevo Pacto experimentaron esa verdad maravillosa. Por eso nos dejaron sus escritos para revelar las riquezas acerca del tesoro que es Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por estiércol con tal de conocer más a Cristo. Porque en Cristo halló su tesoro. Él decía, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Cristo y no de nosotros. El apóstol Juan decía, quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien no lo tiene, no tiene la vida y está en tinieblas. Pedro dijo, el rescate de Cristo por nosotros no fue con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, y ustedes hacen bien en conocerlo a Él. Y el Padre dijo de Cristo, tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mis delicias. Escúchenlo solo a Él, el corazón en Cristo, solo en Cristo. Él es el tesoro de nuestras vidas. Cuando Cristo llega a ser el tesoro de nuestras vidas, entonces Él nos dice qué lugar ocupan las posesiones, qué lugar ocupan las posiciones, qué lugar ocupan las relaciones, porque si Él es el centro, Él trae orden en verdad a nuestras vidas. Amén.